Hola almitas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Natalia y hoy vengo para hablar sobre el miedo, esa emoción que está tan presente en nuestras vidas y cómo desbloquear el miedo, cómo enfrentarlo, desbloquear esa emoción que limita nuestro día a día. El miedo es una emoción que está en nuestra vida con mucha fuerza y nos puede llegar a limitar nuestro día a día porque nuestra mente se cree todo lo que dice, todo lo que nos hace sentir el miedo. Entonces el miedo para nosotros es algo muy real, como que nos va a suceder algo malo, nuestra mente pone como algo desastroso esa situación, algo muy aterrador y luego nos llega a pasar todo lo que nuestra mente nos dice, pero el miedo está ahí, esa emoción que en la mayoría de los casos limita nuestro día a día. A mí el miedo ha estado acompañándome en casi toda mi vida, ha estado limitando mi vida por completo, de no poder salir a la calle con mucha ansiedad. El miedo ha estado muy fuerte en mi vida. Y antes lo que hacía era pues hacerle caso a mi mente, de decir pues tengo miedo, me va a pasar algo, pues no voy a hacerlo. Entonces como que luchaba por no tener ese miedo, pero ese miedo venía con más fuerza, porque lo que yo hacía era luchar con el miedo. Y al luchar con algo, ese algo viene con más fuerza a tu vida. Entonces cuando luchamos y luchamos por no querer sentir ese miedo, esa emoción, todo eso llega con más fuerza a tu vida y te llega a limitar, porque estamos luchando, estamos desde la mente luchando. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho es sentir ese miedo, por qué siento ese miedo. Luego, desbloquear ese miedo. Si tienes miedo a algo, por muy fuerte que sea ese miedo, por mucho miedo que te dé esa situación, enfréntalo. Enfrenta ese miedo porque es la única forma de desbloquearlo. Podemos hacer miles de terapias, constelaciones familiares, que nos va a ayudar muchísimo también, porque a veces el miedo no es de nosotros, sino que viene de atrás. Entonces podemos ir sanándolo desde ahí. También podemos hacer cualquier otro tipo de sanaciones, terapia, pero si no ponemos acción y no enfrentamos ese miedo, el miedo va a estar ahí. Mucha terapia que hagamos, por mucho que nos digan, si nosotros no tomamos esa acción, pues va a estar ahí ese miedo. Y sé que el miedo da mucho miedo, muchísimo. A veces te limita tanto, el cuerpo se te paraliza, tendrá mareo, por ejemplo en mi caso, que así fue, pero si seguimos con ese miedo ahí y dejamos que nos limite, le hacemos caso a nuestra mente, el miedo va a seguir ahí. Entonces, si te da miedo a algo, por muy fuerte que sea ese miedo, hazlo. Yo, por ejemplo, uno de mis mayores miedos, también tengo agorafobia, entonces uno de mis mayores miedos es conducir, coger el coche, ¿no? Por si me mareo, ese era mi miedo. O salir a la calle lejos con mi niño por si me mareo. Entonces he estado los primeros años de mi niño muy limitada porque no me atrevía a hacer nada, y ahora me da miedo a algo, pues voy a por eso.
Hace poco me dio un ataque de pánico conduciendo, llevando al niño al colegio, y al día siguiente me daba más miedo de ir, porque digo, me va a pasar lo mismo, me va a dar mucho miedo, me voy a marear, me va a pasar lo mismo, y me daba mucho miedo de ir. Lo que hice fue, con ese miedo, coger el miedo de la mano, sentirlo, decir, estás ahí, yo sé que estás ahí, pero me da igual que estés ahí conmigo, vente conmigo si quieres. Hablo con el miedo, le digo, vente conmigo, pero yo voy a ir, no vas a limitar mi vida, yo voy a ir. Yo te siento, sé que estás ahí, no voy a luchar contigo tampoco, porque como dije antes, si luchamos con algo viene con más fuerza. Entonces no voy a ir desde la lucha, voy a hacer lo que yo quiero y lo que yo siento. Y aunque vengas conmigo, miedo, pero voy a hacerlo. Entonces me monté en el coche con mucho miedo, temblando, pero voy a desbloquear ese miedo, porque si este día no voy, mañana me va a costar más. Mañana el miedo será más grande. Entonces voy a ir y voy a desbloquear ese miedo. Pues fui temblando y después hice respiraciones mientras conducía y demás. El miedo iba bajando porque lo estaba enfrentando y lo estaba desbloqueando, y no me había quedado en mi casa diciendo, pues hoy no llevo al niño al colegio, por ejemplo, porque siento este miedo, porque me va a pasar lo mismo que ayer. No, pues hoy voy, cojo el miedo de la mano y me voy con ese miedo. Así con todo, si tienes miedo a algo, si el día anterior te pasó algo que te dio mucho miedo, al día siguiente hazlo. Aunque no tengas que hacerlo, pero hazlo para desbloquear ese miedo y para hacerlo consciente de decir, pues me ha dado miedo, me ha dado, por ejemplo, un ataque de pánico, pero no significa que hoy me vaya a dar. Y si me da, pues lo seguiré enfrentando hasta que ya no me dé. Pero sin luchar, solo sentir ese miedo, abrazarlo, saber que está ahí, y si quiere que vaya contigo, que vaya. Yo también, a mí lo que me da seguridad es pedirle protección al Arcángel Miguel, y lo siento conmigo, siento como que él me protege, él está conmigo en este camino cuando siento miedo, y siento su protección, y eso, aunque no se me vaya el miedo ni se me quite, pero no me siento tan sola y me siento como un poco más protegida. Nuestra mente siempre nos va a decir todo lo contrario a lo que nosotros hagamos. Nuestra mente no va a querer salir de la zona de confort, va a querer mantenernos siempre en nuestra zona de confort. Entonces, cuando hacemos algo, lo ve como una catástrofe muchas veces, y a veces nos lo hace creer y no lo creemos. Pero no te creas todo lo que te dice tu mente. Tu ego va a hacer todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. Te va a mantener siempre en tu zona de confort. Entonces, llévale la contraria siempre. Llévale la contraria a tu mente. Todo lo que diga tu mente, llévale la contraria. Y puedes empezar por pequeños pasos. Por ejemplo, pues hoy vas por un camino en la calle, pues mañana vas por el camino contrario, por otra calle, por ejemplo, para ir saliendo de tu zona de confort y llevándole la contraria a tu mente todos los días. O si hoy te sientas en algún lado de tu salón, pues mañana te sientas en el lado diferente, por poner un ejemplo. Todo lo que hagas en tu vida cotidiana, puedes ir llevándole la contraria a tu mente poco a poco, para así entrenarla y
que tu mente se vaya acostumbrando a salir de la zona de confort y que vaya viendo que vas haciendo lo que tú sientas en cada momento, que tu mente no te controla, que tú tienes el control de tu vida, solo tú tienes el control de tu vida, tu mente no te puede controlar. La mente se hace muy fuerte a veces está ahí que no para, diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, quiere seguir repitiendo patrones para no salir de la zona de confort, para estar siempre en la zona de confort y hacer siempre lo que se repite porque es lo más fácil. Pero no le hagas caso, no hagas caso todo lo que te diga tu mente, porque nada de lo que te diga es real. Solo escucha tu corazón, para tu mente, bájala con respiraciones, moviendo tu cuerpo y para ir bajando de la mente y ir sintiendo tu alma, tu corazón, que es lo que realmente debemos escuchar, porque nos va a guiar siempre y así vamos haciendo lo que sintamos sin tener que estar arriba en la mente. El miedo es una emoción de muy baja vibración y el miedo te hace sentir muy pequeña, te hace sentir como que no sirves para hacer algo, como que no puedes, te hace vibrar muy bajito. Y ese miedo podemos gestionarlo, que aunque tengamos miedo, pero que no nos baje la vibración, porque es normal, cuando salimos de nuestra zona de confort siempre vamos a tener algo de miedo, pero que ese miedo no limite tu vida, no te baje la vibración, que no te haga sentir mal, que tú tengas el control de tu mente y tú digas, pues tengo miedo, pues voy a sentir ese miedo. ¿Por qué tengo miedo? Y desbloquear ese miedo, ir a por ese miedo. Si te da miedo algo, por mucho miedo que te dé, ve a por él. Enfréntalo con coraje, con valentía, porque somos muy valientes. Y luego vas a ver toda la fortaleza interior que tienes. Toda esa fortaleza interior que está dentro de ti y que a veces nos creemos que no tenemos porque nos da miedo a algo, pero cuando enfrentas ese miedo te das cuenta de esa fortaleza interior que tiene, que es muy grande, y después te sientes orgullosa de decir, pues he enfrentado esto que me daba pánico, pero he podido y lo he enfrentado. Y eso te va a ayudar a ir al siguiente paso, que aunque tengas miedo, pues enfrentarlo. Aunque al principio el miedo sea enorme, porque al principio nos da pánico, miedo y se manifiesta en el cuerpo, pero a medida que vayamos enfrentando ese miedo, enfrentándolo día a día, vamos por ese miedo, el miedo cada vez se va haciendo más pequeño, y luego cuando quieras enfrentar otra situación, vete a las situaciones que has enfrentado y dite, he podido con esto, pues ahora voy a poder con esto. Me da igual que el miedo esté conmigo, no voy a luchar con él, lo voy a coger de la mano y ese miedo va a venir conmigo si quiere, pero yo voy a hacer lo que yo quiera y no voy a dejar que nada me limite. Y te darás cuenta de esa fortaleza interior tan grande que tienes. Y tampoco escucha a las demás personas. Si quieres contarle tu miedo, tus preocupaciones a alguien, hazlo con alguien que sea positivo, que no te vaya a decir que tú no vas a poder hacer eso, o si que te da miedo no lo hagas, sino de alguien que de verdad se alegre por ti, por tu enfrentamiento, tu superación,
y que de verdad te aporte y te apoye. Que te apoye a seguir enfrentando ese miedo. Pero no se lo cuentes a alguien que esa persona te pueda decir: no puedes hacer esto, o no vas a poder, o esto es muy difícil. Y si te lo dicen, no lo escuches, porque lo que diga esa persona no tiene nada que ver contigo. Tú quieres hacerlo, hazlo y enfrenta ese miedo, porque es la única forma de desbloquear el miedo. Por muy fuerte que sea ese miedo, enfrentándolo, y no importa lo que las demás personas te digan. Si esa persona te dice que no vas a poder, quizá ella se crea que ella no puede, pero tú sí vas a poder. No tiene nada que ver contigo. Así que cree en ti y confía en ti siempre, en la vida, en el universo, que todo se va a ir dando. Y cuando vamos enfrentando ese miedo, esos miedos fuertes, limitantes, al principio da mucho miedo, pero como ya dije, el miedo cada vez se irá haciendo más pequeño a medida que lo vayamos enfrentando. Tú puedes, y si yo estoy pudiendo y he podido enfrentar mis mayores miedos, tú vas a poder. Porque el miedo se desbloquea así, enfrentándolo. Y si hoy te pasa algo que te dé miedo, mañana ve a por eso, a por lo que te ha dado miedo hoy o te ha dado ataque de pánico. Mañana ve al mismo lugar, a la misma situación, para enfrentarlo. No lo dejes ahí, porque si no el miedo se va a ir haciendo más grande y después a los días siguientes te va a dar más miedo. Entonces ve ahí, a ese lugar donde sucedió, donde te dio ese miedo o cualquier ataque de pánico, ve y desbloquealo. Por mucho miedo que te dé, aunque vayas temblando, ve y desbloquea ese miedo. Y verás que luego te sientes muy orgulloso, muy orgullosa de ti, y cada vez te irá dando menos miedo. Pero no lo dejes ahí. Si te da miedo algo, no dejes de enfrentar ese miedo, sino enfréntalo y ve a por él sin luchar, desde el amor y desde la compasión contigo. Ahora quería compartir también un código sagrado, el código sagrado del miedo, el 680. Y este código sagrado nos puede ayudar a ir enfrentando las situaciones de miedo, pero eso no significa que al hacer el código sagrado ya no tengamos miedo, sino es una herramienta que nos puede ayudar a desbloquear este miedo y a ayudar a los enfrentamientos. Pero todo sigue dependiendo de ti y de seguir enfrentando ese miedo. Yo sé que puedes. El código sagrado del miedo es el 680. Podéis usar una pulsera de bola. Yo me hice una pulsera de bola de 45 bolas y nos va a ayudar a contar para el código sagrado. Sería 680, repetirlo 45 veces. Empezamos diciendo yo y mi nombre completo. Por ejemplo, conmigo lo voy a hacer. Yo, Natalia Sierra Guerrero, activo el código 680 para desbloquear mi miedo. Lo puedes repetir 3 veces sintiéndolo en tu corazón, siempre sintiéndolo, poniéndole intención. Puedes poner una velita para relajarte más, pero siempre ponerle mucha intención a lo que estás sintiendo y a lo que haces. Y después de activarlo, pues en las bolitas, si te hace la pulsera, pues
repite 45 veces 680, el código sagrado del miedo. 680, 680, 680, así hasta 45 veces. Y eso nos va a ayudar a ir desbloqueando los miedos y a todo este proceso. Bueno, familia, espero que os haya gustado y os ayude todo lo que he compartido a ver el miedo desde otra forma y a dejar de sentirle miedo al miedo para que no nos limite, sino hacerle consciente y que venga con nosotros sin querer echarlo, aunque esté con nosotros, pero nosotros vamos a seguir nuestra vida, nuestro camino, aunque el miedo siga ahí. No vamos a luchar con él. Si él quiere estar ahí, dejemos que esté, pero no va a limitar nuestra vida. No vamos a luchar, sino vamos a sentirlo con amor, con compasión y siempre premiate, premia tus logros. Cada vez que enfrentes un miedo, celébralo, celebra todos tus logros y abrázate muy fuerte y date mucho amor. Te mando un abrazo de luz y amor. Namaste.